Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, yo soy Alicia. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar en esta lectura aquella decisión que esta persona pudo haber tomado y que hoy se está cuestionando, ¿sí? Ya sabes, que de repente pudo haber decidido, yo qué sé, desaparecer. Bueno, ¿se está cuestionando eso, sí o no? O no haber tomado una decisión, por ejemplo. Ahora se pregunta qué hubiera pasado. Todo ese tipo de cositas es la que vamos a revisar al día de hoy. Porque, mira, hay decisiones que se toman pues en cuestión de segundos. Pero sí puede haber algunas que nos persiguen, por decir, durante años. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Ya lo sabes, al ser una lectura general, colectiva, puede ser que no con todos conecte lo que el día de hoy nos cuenten las cartas. Sin embargo, toma de la lectura lo que sientas te sea de ayuda y lo demás simplemente lo dejamos pasar. Te agradezco como siempre el que estás aquí compartiendo un ratito conmigo y te recuerdo, las lecturas personales, esas únicamente se manejan a través del correo electrónico eltarotdealicia22@gmail.com. Ahí estoy para servirte. Dicho todo esto, vamos a comenzar y veamos qué es aquello que debes de saber. Te pido por favor que a partir de este momento te concentres en esa persona, le visualices, le llames por su nombre y le pidas a tus guías, a tus seres de luz que te muestren la energía de esta persona dentro de esto que estamos cuestionando al día de hoy. Gracias por su ayuda y consejo, gracias por sus respuestas claras y precisas. Bien. Aquí vamos a parar. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ha salido la carta de la transformación, acompañada del loco en su versión de sombra o invertida. Ok, vamos a dejarlas aquí. Mira, déjame las enfoco. Ok, vamos a ver. En cuanto a la energía actual, esta carta de la muerte habla de una decisión que definitivamente cambió como que el rumbo de las cosas. El cerrar una etapa, cortar algo, dejar atrás una situación, elegir un camino distinto. Pero fíjate, lo interesante no es tal cual la muerte, sino este loco en su versión de sombra o invertido, porque cuando esta carta aparece, me habla de alguien que tomó una decisión creyendo que estaba evitando un problema y con el tiempo empezó a preguntarse si realmente entendía lo que estaba haciendo. ¿Ok? Aquí no veo a una persona diciendo, ojalá no hubiera hecho esto. Todavía no. Veo algo más parecido a, ¿realmente era necesario llegar hasta este punto? ¿O de verdad esa era la única salida? O por ejemplo el preguntarse, ¿tomé esa decisión porque era lo correcto o porque tenía miedo de otra cosa? Eso ya es muy distinto, porque ya no estamos hablando de una cuestión de arrepentimiento, estamos hablando de simplemente cuestionarse. Sobre la decisión que le sigue ahí dando vueltas a esta persona, con la carta de la muerte me hace pensar en alguien que llegó a elegir como que un cambio muy drástico, como si hubiera dicho, ya, hasta aquí, ya no más, voy a otro rumbo. Pero el loco invertido o en sombra muestra que una parte de sí sigue ahí revisando ese momento, como para entender desde dónde tomó esa decisión. ¿Ok? Entonces, aquí se siente
que ha habido una decisión que esta persona tomó convencida de que era el camino correcto. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues empezó a surgir la pregunta incómoda. No si debía cambiar las cosas, sino si la forma en la que lo hizo era realmente la única opción que tenía delante para hacerlo. ¿Ok? Dentro de lo que más le cuesta aceptar, yo siento aquí que quizá confundió esta persona protección con huida, o confundió el control con seguridad. Quizá pensó que alejarse resolvería cosas que en realidad siguieron acompañándole. Y bueno, yo lo que veo aquí es que sí hay decisiones que todavía sigue revisando en su cabeza porque cada vez entiende más cosas sobre las razones que tuvo para tomarlas. Por ejemplo, el que se burló de ti y se desapareció. ¿Okay? O sea, por ejemplo, en su último mensaje le puso jajaja y te bloqueó. Ahora mismo se está cuestionando si eso fue lo correcto, si eso realmente fue necesario, algo así. ¿Ok? Ahora bien, vamos a revisar un poco más con las cartas para que nos cuenten un poco más de esta persona en esta situación. Vamos a ver si se queda. Ok, bien. Revisemos acá. Gracias por su ayuda y consejo. Gracias por sus respuestas claras y precisas para saber acerca un poco más de esta persona especial del consultante, en donde estamos viendo esta cuestión de si se pregunta acerca de sus acciones, aquello que le da vueltas, que se está cuestionando. ¿Qué más debe saber el consultante al respecto? Gracias por su ayuda y consejo, gracias por sus respuestas claras y precisas. Me da la impresión de alguien que se creyó como que muy valentón en su momento y luego de repente ya anda ahí pensando si realmente era necesario actuar así. Tenemos el 10 de oros, el emperador, un paje de copas, una reina de espadas, el 6 de espadas, una reina de copas y al fondo del mazo un 5 de bastos. ¿Ok? A ver, mira. Bien, mira, yo lo que veo aquí es a una persona que, como te decía, en algún punto creyó haber estado haciendo lo correcto. Este 10 de oros y el emperador hablan de una decisión, que en su momento parecía lógica, parecía estable o incluso conveniente desde el punto de vista que tenía en aquel momento. Algo que ayudaba a mantener una estructura, proteger una situación, sostener algo que consideraba seguro y actuar de acuerdo con lo que creía debía de hacer. Aquí no se siente como tal una decisión impulsiva, al contrario, se siente una decisión muy pensada, muy calculada, muy basada en lo que parecía tener sentido. Sin embargo, fíjate, junto al paje de copas aparece algo que no terminó encajando del todo, porque mientras una parte de esta persona estaba enfocada en lo práctico, en lo correcto o en lo que consideraba más seguro, otra parte seguía teniendo emociones, ilusiones o preguntas que nunca desaparecieron por completo. Donde empiezan las dudas viene de la mano de esta reina de espadas que me habla de alguien que intentó convencerse de que ya había tomado una decisión adecuada. ¿Por qué? Porque habla de analizarlo todo, de justificar lo ocurrido y encontrar pues explicaciones así tal cual. Pero mira, después aparece este 6 de espadas. Y aquí está una de las claves de toda la lectura, porque esta carta habla así de avanzar, pero también habla de llevarse cosas consigo.
Entonces, mira, hay personas que toman una decisión pensando que al alejarse dejarán atrás un problema y con el tiempo descubren que ciertas preguntas hicieron el mismo viaje con esta persona. Por eso, aquí aparece alguien que sigue avanzando, pero sin haber encontrado todas las respuestas que esperaba encontrar. Ahora, lo que sostiene toda esta historia viene de la mano de esta reina de copas. Esta carta muestra que detrás de aquella decisión había sentimientos que nunca fueron tan simples como parecía. Aquí surge algo importante, porque lo que esta persona sigue cuestionando no necesariamente es la decisión en sí. Lo que empieza a cuestionar son las razones por las que la tomó. Por ejemplo, si estaba realmente actuando desde la claridad, si estaba escuchando lo que sentía, si estaba siendo completamente honesto, honesta consigo misma, consigo mismo. Y bueno, de este lado el fondo del mazo con este 5 de bastos, aquí muestra un conflicto que todavía sigue vivo. No parece una pelea como tal contigo, parece más bien una discusión interna, como si una parte siguiera defendiendo aquella decisión, mientras otra empieza a preguntarse si realmente entendía todo lo que estaba ocurriendo cuando eligió el camino que tomó. ¿Ok? Y bueno, pues sí, hay decisiones que parecen muy firmes cuando se toman, pero el paso del tiempo tiene una forma curiosa de cambiar la perspectiva, porque cuando se desaparece el ruido, cuando se llegan a enfriar las emociones del momento y cuando la vida sigue avanzando, ahí es donde empiezan a aparecer preguntas que antes no existían. Y aquí se siente precisamente eso. Una persona que durante mucho tiempo creyó tener muy claras sus razones para hacer lo que sea que hizo, pero que poco a poco empieza a preguntarse si había aspectos de esta historia que nunca terminó de comprender por completo. Ahora bien, vamos a ver dentro de todo esto qué puedes esperar tú de esta persona en esta situación o este reconocimiento. Tenemos el 8 de bastos, seguido del 9 de bastos y la torre. ¡Wow! Quiero sacar una carta más, el ermitaño. Qué interesante, fíjate. ¿Por qué? Mira. Para empezar, este 8 de bastos habla de una energía de movimiento, pues. Ahora, después de una lectura donde vimos tantas dudas, preguntas y una decisión que sigue siendo como que revisada una y otra vez, aquí aparece algo que deja de quedarse únicamente dentro de la cabeza de esta persona. Esta carta puede hablar de noticias, acercamientos, conversaciones, situaciones que vuelven a ponerse pues en marcha. Parece que algo que llevaba tiempo detenido aquí empieza a moverse. No necesariamente de forma perfecta, no necesariamente de manera esperada, pero sí aparece una energía donde ya no resulta tan fácil seguir dejando las cosas exactamente donde estaban. Ahora bien, este 9 de bastos, aquí el movimiento no viene acompañado de una seguridad. Porque mira, esta carta habla de alguien que llega así como con su barrera, con sus reservas, observando, midiendo el terreno, tratando de protegerse. Hay una sensación de querer acercarse a algo que sigue siendo importante, sí, pero al mismo tiempo no querer volver a cometer los mismos errores o encontrarse con las mismas dificultades. Por eso no se siente una energía impulsiva, se siente más bien a alguien que ha estado pensando mucho antes de dar cualquier paso. Y bueno, esta torre trae la parte más interesante porque mira, la torre no siempre destruye. Muchas veces derriba una idea, una expectativa, una conclusión que parecía definitiva. Y bueno, después de toda la lectura siento que esta carta habla de una realidad que termina imponiéndose sobre una historia que esta persona se había contado durante mucho tiempo. Y es que hay momentos donde uno toma una decisión convencido de algo y después la vida se encarga de mostrar pues otros lados que no había visto esta persona con esta decisión. Ahora bien, el ermitaño.
aquí aparece algo que me parece muy importante dentro de esta lectura, porque mira, el ermitaño habla de regreso, pero no necesariamente desde la nostalgia. Habla desde esta cuestión de revisión. Habla de volver sobre algo para entenderlo mejor, como cuando una persona vuelve a abrir ahí un libro años después y descubre cosas que no había comprendido la primera vez. Por eso aquí puede aparecer alguien que regresa a esta historia buscando respuestas. No porque todo esté resuelto, sino precisamente porque todavía hay algo que necesita comprender. Ahora bien, lo que puedes esperar no es una energía de indiferencia ni de cierre absoluto. Las cartas aquí muestran movimiento, muestran una revisión de aquello que parecía decidido y muestran a una persona que poco a poco empieza a enfrentarse con aspectos de esta historia que durante mucho tiempo prefirió simplemente dejar de lado. ¿Ok? ¿Es así? Ahora bien, vamos a revisar, en principio, qué es lo que esta persona quisiera decirte y no se atreve. Sí, yo siento la energía de alguien y se siente feo, porque es como, yo lo siento como que una burla dentro de toda la cuestión que pudo haber pasado aquí entre ustedes dos, y con ello avanzar y creerse como que hizo las cosas perfectas, correctas. Incluso te pudo haber dado como una sensación de que esta persona se llegó a sentir iluminado, iluminada con la decisión que tomó. Como que, en pocas palabras, yo siento aquí que esta persona, lo que sea que haya hecho, te pudo haber quedado a ti un sabor de boca creyendo que tú estabas loca o loco dentro de todo lo que estaba pasando, cuando realmente no era así. Simplemente esta persona dio la espalda y se fue, y ahora se pregunta si eso fue necesario. Déjame prender una velita porque ya se me apagó aquí. Listo. Vamos a ver entonces qué es lo que esta persona quisiera decirte y no se atreve. Vamos a utilizar este mazo. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Espero algún día me perdones. Me esfuerzo por ser una versión mejor de mí mismo. Tengo miedo de estar en contacto contigo o de contactarte. Y aunque estemos separados, aún puedo sentirte. ¿Ok? Es así. Ahora bien, vamos a revisar una carta para ti. Bueno, 3 cartitas para ti. Algo que tú debas de escuchar para ti, ya sea acerca de esta conexión o de tu vida sentimental en general. Mira, desconfíe de las parejas posesivas, mantenga su individualidad. Qué importante esto, porque fíjate, dentro de su actuar, lo que me hace sentir es que esta persona siempre quiso llevar el control de todo esto. De hecho, me puede mostrar a alguien que tenía esta necesidad de bloquear y desbloquear y bloquear y desbloquear, y como una forma de manipulación para tenerte ahí a la expectativa y ese tipo de cosas. Abre tu corazón para recibir el abundante amor que te ofrece el universo. Y dice aquí, esta carta está saliendo mucho a pesar de que son bastantes, El amor puede conllevar sacrificios. Evalúa qué estás dispuesto a renunciar. Es probable que dentro de todo aquí, fíjate, me dicen, te hayas metido incluso en problemas, hasta económicos, por querer ayudar a esta persona, que al final es como que te dio la espalda y ya está. Entonces, no todo lleva a un sacrificio, sino más bien evalúa antes de. Fondo del mazo, el amor fluye hacia ti, irradias carisma y encanto. ¿Ok? Perfecto.
Bueno, vamos a ver por último otro mensaje de los ángeles para ti. ¿Qué es lo que necesitan que escuches ahora mismo? Aquí está. A través del maravilloso amor que te está tendiendo los brazos, te irás transformando cada vez en más luz, en más unidad y en más sabiduría. Aquí la transformación realmente está en ti. Por mucho que esta persona haya tomado esa decisión y haya aparentado, yo qué sé, el ser coherente, la verdad es que no. Y mira, dice aquí al fondo del mazo, cierra los ojos un momento, respira el azul del cielo, siente como una dulce brisa te atraviesa. La paz está ahí, todo se ilumina, una sanación mágica tiene lugar dentro de ti, es un regalo de tu ángel de la guarda. ¿Ok? Bueno, entonces, así las cosas con esta persona. Sí siento mucho la energía de alguien que quiso dejarte a ti como una lección o algo así, cuando en realidad la lección es para él o para ella. Ojo, dentro de todo sí, a ti también te puede estar dejando una lección, que es la de aprender todavía más, hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero en definitiva la gran lección se la lleva esta persona. Y bueno, esto es lo que al día de hoy te han querido mostrar, te decía. Yo espero que de verdad de corazón esta lectura te sea de ayuda. Te recuerdo, lecturas personales esas únicamente se manejan a través del correo electrónico del tarot de alicia22@gmail.com. Ahí estoy para servirte. Yo me despido, te mando un abrazo enorme. Cuídate muchísimo y que estés muy bien. Chao.